Vamos a ponerme el chal porque hace un poquito de frío. Y les saludo con muchísimo cariño y agradecimiento de que estén aquí. Sobre todo agradezco estar yo aquí, ¿verdad? Ciertamente yo estoy entre teólogas muy prestigiosas, tanto del mundo latinoamericano, de mi queridísima Cuba, de Nicaragua, creo que hay una compañera escuchando, y mis amigas de Puerto Rico que han sido bendición para mí. A mí me invitaron a hablar, y como yo hablo tanto, pues yo escribí unas notitas, pero no las voy a leer, ni las voy a usar, solamente algunos puntos para comentar lo que nos ha dicho tanto la doctora Miranda como Mirna, ¿verdad? Y solo para coger una cosita que dijo Mirna, con todos los números de personas que hay en la legislatura y en el Senado, el problema no es cuántas son, ese es uno de los problemas, ¿verdad? Es importante la representación de las mujeres, necesitamos tener mujeres. El problema no es cuántas son, el problema es qué cabeza tienen. Y eso es lo primero que tendríamos que empezar a discutir en las comunidades de fe y en los centros universitarios, ¿verdad? Y en las escuelas superiores si hay estudiantes que votan. Nosotras, las mujeres, tanto las de Comadres como las de la Pastoral de Justicia y Género, nos hemos hecho estas preguntas y hemos hablado sobre estos temas y hemos participado en actividades muchísimas veces, ¿verdad? Hace más de 20 años que estamos, que organizamos Comadres con Sandra Mangual, con Yamina Polinaris, con Eunice Santana, que son unas mujeres extraordinarias, con una gran visión, mujeres preparadas, ¿verdad?, desde la teología feminista, que ha sido un regalo para nosotras. Así es que nosotras llevamos discutiendo esto mucho tiempo. Yo no soy una teóloga formal, yo no estoy formada como teóloga, yo soy una mujer de fe, gracias, nacida en un hogar católico, con una mirada ecuménica y una práctica ecuménica. Estudié en una escuela excelente, una de las mejores de Puerto Rico, diría yo, donde la rectora de ustedes también tuvo el orgullo de estudiar. Así es que desde pequeña nos conocemos y sabemos, ¿verdad?, la escuela que tuvimos. Y cuando la doctora Miranda pregunta si nosotras estamos conscientes de lo que pasa o si lo hemos asumido voluntariamente, yo recuerdo dos cosas importantes de lo que usted ha dicho. Primero, usted ha dado un curso de mujer y teología al que se matriculan 10 estudiantes mujeres y 2 varones que se preguntan por qué están allí. Yo daba un curso de literatura, soy profesora de literatura, de mujer, literatura y sociedad, y naturalmente venían las 5 o 6 chicas y algún varón que no era un varón que representaba la masculinidad heteronormativa, ¿verdad? Así es, en esa clase venían estudiantes que no se sentían cómodos muchas veces en otros cursos. Y allí podían encontrar un espacio de aceptación y de inclusión. Porque ciertamente yo como profesora de literatura me había formado, mi padre también era profesor de literatura, me había formado como una humanista. Yo había leído todos los clásicos, todo el canon. Yo había estudiado para respetar el lenguaje, para enseñar redacción avanzada. Yo he hecho traducción, yo hice francés, literatura comparada. Y cuando llegué a la universidad, en el 77, una jovencita, empacada con todo lo que había aprendido de mi profesorado, de mis docentes, a quienes yo admiraba tanto, 2 años después, 2 o 3 años después, ya yo estaba poniendo patas arriba todo lo que yo había aprendido y lo que yo traía para enseñar, porque todo se estaba cuestionando. Pero naturalmente, nosotras nunca nos preguntamos por qué la teología de los hombres
y la literatura de los hombres, escrita por los hombres, y la filosofía escrita por los hombres. Era la filosofía, la teología y la literatura. Y lo demás era una añadidura. Como decía el Papa el otro día, que la teología de las mujeres, la teología feminista es vista como la cereza del pastel, pero no debe ser, ¿verdad? Pero lo dice. Así es que cuando yo empecé a escribir estas notitas esta mañana, que no voy a leer, sí les dije que para agarrar el hilo por una punta conocida, yo iba a recurrir a la poesía, que es uno de mis lenguajes por formación y vocación, y recordando a Julia de Burgos, que este mes, hace unos días, celebramos su onomástico, ¿verdad? Serían como 104 años, creo ya. Yo tendría que empezar por confesarles que yo también quise ser como los hombres quisieron que yo fuera. Yo nací en un hogar feliz, yo nací con un papá de muy ampliamente, yo nací con una mamá inteligente, audaz, que se quedó en casa a cuidarnos cuando se casó y salió encinta enseguida, como era habitual en aquel siglo en el que yo nací. Y traía la ilusión de ser trabajadora social, pero como nacimos nosotros, no fue trabajadora social, pero hizo trabajo social toda su vida, desde los espacios donde estuvo. Y cuando yo digo que yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuera, compañeras, es que cuando yo me vine a dar cuenta de lo que ocurría, ya yo estaba formada. Ya yo tenía, cuando yo empecé a cuestionar, ya yo tenía 15, 16, 18, 20 años. Lo mismo que le ocurre a los niños y las niñas cuando miran una muñeca y les preguntan, una muñeca negra y una muñeca rubia, ¿cuál es la bonita? Y una niña de 3 años, negra, con pelo rizado, dice, la bonita es la rubia. Pues eso mismo. Nosotras queremos el homenaje, y el homenaje era, Nina se porta bien. Nina es respondona. Nina es, habla mucho, ¿verdad? Nina cuestiona, pero Nina, dentro de las posibilidades, es obediente. Nina saca buenas notas. Esa era mi tarea, sacar buenas notas, portarme bien. Y naturalmente mi formación religiosa empieza en mi casa con mi madre, que era una mujer muy libre, por lo tanto tenía una espiritualidad muy cotidiana, pero ya a los 5 años yo fui a un colegio en Estados Unidos, en Cambridge, mi padre estaba en Harvard, y fui a Cambridge al 1º, 2º y 3er grado, y gracias a Dios esas monjas extraordinarias marcaron tanto mi vida, que cuando llegamos a Puerto Rico para 4º grado, mi mamá dijo, no va a seguir con las monjas, porque las monjas españolas y las monjas americanas que estaban aquí me hubieran matado la fe. Así es que me quedan unos minutitos, pero sí les quiero decir algo. A los 18 años, un profesor en Francia, cuando yo estaba estudiando, me regaló un cuadrito que todavía anda por ahí por casa, con un verso que decía, amour, tendresse, douceur, tels sont les éléments principaux dont Dieu a formé l'âme de la femme. Aimer, guérir, consoler, telle est sa destination sur terre. ¿Verdad? La ternura, la dulzura, el amor, esos son los elementos principales con los que Dios ha formado el alma de la mujer. Por lo tanto, amar, sanar y consolar, ese es el destino de las mujeres. Miren, yo a los 18 años me pidió que lo explicara en clase. A los 18 años a mí me parecía muy bonito eso. Me pareció que destino era un poquito fuerte, ¿verdad? Como destinación, peut-être misión, pero destino, pero todavía yo no sabía la violencia que hay detrás de hablar del destino de ser mujer, de lo natural que nosotros vamos aprendiendo, con esa dulzura que nos dicen que Dios nos ha hecho tan tiernas y tan dulces para la maternidad. Por eso yo cuando hago, por ejemplo, el relato de María en la Anunciación, generalmente no destaco demasiado lo del vientre y la maternidad. Lo pongo, claro que sí, la maternidad es un gran regalo, pero yo hago el énfasis en el diálogo. Dios dialoga con las mujeres, porque las mujeres tienen algo que decir.
Y esta mujer María era de tal conocimiento espiritual e intelectual dentro de su gran sencillez, porque la teología no es de los teólogos y las teólogas nada más, la teología es de todos los que hemos pensado y querido a la divinidad, que ella pregunta, termino esto, que ella pregunta y detiene, ¿cómo es que va a ser esto? Esto no ha ocurrido antes. Y el ángel le dice, mira, esto es lo que va a pasar. Ese puente de uno decir, yo escucho y escucho activamente, como dice el Papa Francisco, escucho activamente y me responden activamente. Y yo tiendo un puente para que tu palabra y la mía, tu sueño y el mío, sean uno. Es lo que propicia que el plan de Dios para la humanidad se pueda dar plenamente y surja entonces en forma de bebé, que es la forma más dulce, es la forma más sana, es la forma más vulnerable que se puede presentar la divinidad, porque todas, ¿verdad? Y todos somos así. Así es que yo he trabajado mucho en Puerto Rico con la violencia, acompañando la violencia, a la gente que sufre violencia. Y siempre temo decir que las mujeres criamos. Sí, las mujeres criamos, pero las mujeres tenemos una autoridad en la familia, pero nosotras ejecutamos la autoridad visible o invisible, presente o ausente, está en la casa, porque los hombres, aunque no estén, están. Así es que para nosotras y nosotras poder cambiar esto, las universidades tienen que ponerse para su numerito, como decimos aquí en Puerto Rico. Y aquí hubo, Marilina, una maestría en género. Vamos a ver qué hacemos con eso. Yo he trabajado en Calle y en la universidad hubo una maestría excelente, de las primeras. Las fueron cortando, quitándoles recursos. Nosotras hemos trabajado desde hace más de 30 años en proyectos para la educación desde la infancia, en la escuela elemental hasta la escuela superior. Y consistentemente, por asuntos políticos, eso se traba. Pero en las iglesias, las voces que se escuchan son las voces que dicen que nosotras, las mujeres que trabajamos desde la perspectiva de género, somos mujeres sueltas, somos mujeres malas y traemos un daño a la niñez. Las frases que entran a este país por asuntos electorales y politiqueros hacen mucho daño. Las iglesias y las universidades y las escuelas tienen que hacerlo diferente, porque hasta que en el país hombres y mujeres no nos convenzamos de que la violencia de género es un pecado, es una violencia al rostro de Dios, es una violencia al corazón de Dios y no se predique así, no el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no el día 25 de noviembre, todos los domingos alguien tendría que decir algo, porque las mujeres somos cuerpos y en esos cuerpos se atraviesan todas las interseccionalidades, gracias Krishna por hablarnos de eso, y todos los temas y todos los asuntos de la sociedad tienen que pasar por los cuerpos de las mujeres, por los cuerpos de los hombres, sean los heteronormativos, sean en sexualidades alternativas, por los cuerpos es que pasan. Y en los cuerpos es que tenemos que encontrar esa redención. Si nosotros no nos ponemos, no alzamos las voces y lo decimos para que no sean las mismas voces las que hablen por radio y por televisión, vamos a tener dentro de un año a personas que nunca han visto el rostro de Dios en el rostro de una mujer. Prefieren ver una roca, prefieren ver un río, prefieren ver un animal, prefieren ver una cucaracha antes de ver el rostro de Dios en el rostro de una mujer. Y eso yo lo he vivido más de 40 años. Por eso yo doy gracias por la teología feminista, por eso yo doy gracias, porque yo no caminé la ruta de Julia de Burgos, yo no la caminé sola. Ella dice que se hizo su ruta. Yo hice mi ruta con mujeres maravillosas
que hemos ido caminando y caminando, muchas de ellas aquí, para tratar de buscar esa liberación que nos trae, dice ella, íntima liberación, que es tener el rostro de Dios en nuestras caritas. Muchas gracias y perdonen que hable de más.